Oigan, hablando de defensa propia, un personaje un poco gris, vamos a decir, porque tiene sus claroscuros, fue Álvaro Obregón, ¿no? De la parte de toda la lucha de la revolución, luego cuando hizo su pugna por la presidencia, que estuvo, luego quiso estar otra vez, y luego me la ajusticiaron. Para hablar de este asunto, está con nosotros, como todos los jueves, Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora. Mi estimado Arno, ¿cómo estás? Señor Allende, qué gusto estar con usted. Siempre un gusto tenerte y más como para hablar de estos personajes que crecen para volverse una especie de mitos, ¿no? en nuestra historia. Exactamente, además de que hace unas semanas nos habían pedido hablar sobre magnicidios, me parece un muy buen tema y es bueno empezar con el más importante de todos, el asesinato de Obregón. Primero, ¿por qué es importante? Pues porque sentó un referente, el referente de que el presidente de México puede tener muchísimo poder, puede pasar por encima de la Constitución, de los otros poderes, pero hay una regla que no puede romper para nada: reelegirse. El asesinato de Obregón marcó a un montón de presidentes que vinieron después, que pensaron en hacer eso, que quisieron reelegirse, y lo primero que la gente de confianza les dijo fue: acuérdate de Obregón, no vaya a pasar lo mismo. ¿Qué pasa con Obregón? Obregón es el caudillo más importante de la segunda parte de la Revolución Mexicana. Vence a Francisco Villa, es parte de los que hacen la Constitución del 17, asesina a su padre político Venustiano Carranza y tiene una primera presidencia del 20 al 24. Y desde que acabó la presidencia dijo: yo quiero reelegirme. Y del 24 al 28 utilizó todo su poder para lograr que el Congreso de la Unión modificara la Constitución. Piensa, señor Allende, que la revolución se hizo para que no volviera a reelegirse nadie más, y logró hacer una reelección indirecta, o sea, 4 años gobernando, 4 años me voy a mi casa, y le funcionó. Obviamente causó un enorme escándalo en la élite política, que ya no quería una cosa así, que quería que el poder se fuera repartiendo. Hubo un primer movimiento de gente que fue su apoyo y que terminó a balazos, y empezó a haber una serie de atentados contra Obregón. El más importante ocurre el 17 de julio de 1928. Para ese momento Obregón ya había ganado las elecciones, era formalmente presidente electo. Él vivía en Sonora, odiaba venir a la Ciudad de México, le parecía horrible, pero tenía que estar aquí porque tenía una cita con Plutarco Elías Calles, presidente de México. Él vivía en la calle de hoy, que hoy se llama Álvaro Obregón. Entonces, ese 17 de julio lo van a buscar un grupo de diputados para llevárselo a una comida en San Ángel, en un restaurante llamado La Bombilla. Desde 2 días antes, cuando él llega a la Ciudad de México, él ya se sentía mal, le intuía algo. Para empezar, había subido muchísimo de peso, había avejentado un montón, y él ya tenía una sensación de que algo malo iba a pasar. Llegan a la comida, La Bombilla era un restaurante más o menos conocido, con un montón de gente a felicitar al nuevo presidente. Empiezan a comer, empieza la música, y de repente se acerca un tipo de 29 años con una libreta en la mano y dice: oiga, yo le acabo de hacer un dibujo al presidente Obregón, ¿me permiten mostrárselo? Lo ven los guardaespaldas, les gusta, el tipo no les causa ninguna desconfianza y lo dejan pasar. El tipo se le acerca a Obregón por el lado izquierdo, le dice: ay, señor presidente, bla, 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 mire el que dibujo le acabo de hacer. Le muestra con la mano izquierda el boceto que le acaba de hacer. Obregón lo ve, está contento, y de repente el tipo saca una pistola con la mano derecha y le mete 6 tiros. Bolas. 2 a la cabeza y los 4 restantes al cuerpo. Obviamente se hace un escándalo enorme. Los obregonistas intentan salvar a Obregón, se dan cuenta de que ya está muerto, no pueden hacer nada, y se lanzan contra el tipo, al que primero le ponen una golpiza espantosa, y se lo llevan detenido a la comandancia de policía que estaba en el centro, en la calle de Victoria. El tipo se llamaba José de León Toral. Había nacido en San Luis Potosí, tenía 29 años, era maestro de dibujo y era un ferviente católico. Él en su declaración dice: yo decidí matar a Obregón porque pues, me di cuenta de que el Señor quería destruir a la Iglesia Católica. Recordemos que en ese momento se está viviendo la Guerra Cristera, que en mucho Obregón tuvo que ver en ella, aunque él no la provocó. A Obregón, mientras tanto, ya muerto, aunque intentaran revivirlo cualquier cosa, pues lo llevan de regreso en el coche que lo llevó a su casa de la calle Jalisco, hoy Álvaro Obregón,
y pues ahí preparan el cadáver y obviamente todo el mundo está consternado. El presidente Calles es informado y pues lo primero que hace es ir a la casa de Álvaro Obregón a constatar la muerte de pues, quien había sido también su gran mentor político. Y en medio del escándalo, se imaginarán la tremenda paranoia que estaba todo el mundo viviendo, a Calles se le ocurre, viendo al cadáver, decirle, pero querías volver a ser presidente, hijo de tu... Y ahí estuvieron a punto de balacear. Sale Calles de ahí y se va a la calle de Victoria, a la comandancia de policía, a ver al tal Juan, porque le dijeron que él dijo que así se llamaba. Se reúne con él, se encierran y le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y el tal Juan, que luego se supo su nombre, dice, pues yo lo hice porque soy católico y porque yo sabía que Obregón era una amenaza para mi creencia. Bueno, se sale de ahí Calles tremendamente enojado. Esa misma noche del 17 de julio, el cadáver fue preparado y le hicieron un homenaje, un velorio en el Salón Embajadores de Palacio Nacional. Y al día siguiente hubo una enorme procesión desde Palacio hasta Insurgentes, donde hoy está el Monumento a la Madre. Allá había una estación de trenes, de donde se lo llevaron a Sonora, donde lo enterraron en Guataba. En noviembre de ese año, 1928, se hace el juicio, se hace allí en San Ángel. En ese momento los juicios eran públicos y eran abiertos. Entonces, pues todo el mundo se juntó. Fueron miles de personas a pedir boleto para poder entrar a la sala para ver el juicio a José León Toral. Solo pudieron entrar unos cientos, pero en ese momento ya empezaba la radio en México. Entonces las autoridades pusieron un micrófono para que se escuchara el juicio a Obregón. A Toral. Además de Toral, juzgaron a una monja llamada Concepción Acevedo de la Llata, conocida como la Madre Conchita, que supuestamente fue convenciendo a Toral de que tenía que matar a Obregón. Al final Toral siempre dijo lo mismo, yo lo hice solo. Sí, la pistola me la prestó un amigo, pero de todo me encargué yo. En el juicio, Toral pues, dice, yo soy un buen católico, lamento lo ocurrido, pero de ninguna manera me retracto de lo que hice. Después de estar en San Ángel, los regresan a Lecumberri, a él y a la Madre Conchita. La Madre Conchita también pedía que la mataran, y desde el principio le dijeron, señora, usted es mujer, y la pena de muerte no aplica para mujeres. Lo que pasó con la Madre Conchita fue que estuvo encerrada durante 20 años. Y mientras tanto, Toral pues, se volvió la figura de moda. Iba muchísima gente a Lecumberri, les llevaban frutas, comida, a la salida del juicio les arrojaban flores al piso. La gente lo adoraba por haber matado a Obregón. Al final pues, lo condenaron a muerte, era lo que se usaba en ese entonces, y lo ejecutaron el 9 de febrero de 1929, ahí en Lecumberri. Su último día, Toral despertó tarde, la ejecución fue a las 12 del día, y pues cuentan las memorias que pues, él simplemente pidió poder beberse medio vaso de coñac, escribirle una pequeña carta a su esposa, y lo pusieron frente al pelotón de fusilamiento. No le permitieron gritar "Viva Cristo Rey" porque de inmediato lo mataron, y un capitán se le acercó y pues le dio el tiro de gracia en la sien izquierda. Afuera de Lecumberri había miles de personas que ven salir al cadáver. Los padres de Toral fueron a recogerlo y los acompañaron a una tremenda procesión hasta la casa de Toral, donde se hizo el funeral, y luego al lugar donde lo enterraron y donde sigue actualmente, el Panteón Español. El asesinato de Obregón cambió la historia de este país. Obregón, todo indicaba que quería reelegirse no una vez, sino todas las que se pudiera. Y su muerte provocó que todos los revolucionarios entendieran que ese ya no iba a ser el camino, que para poder gobernar este país primero tendrían que renunciar a una dictadura y que en todo caso tendrían que unirse todos para crear un partido político y que ese sí durara todo el tiempo que se pudiera. Toral no se lo propuso para nada, pero con el asesinato de Obregón colaboró para que naciera el Partido Nacional Revolucionario, que luego se volvió Partido de la Revolución Mexicana y que a partir de los años 40 fue conocido como el Partido Revolucionario Institucional. Esa fue la historia del asesinato de Obregón, señor Allende. Oye, Arno, ¿qué tan cierto hay de una versión que como que ponía que Plutarco Elías Calles también tuvo que ver con su asesinato? Porque digo, casualmente su muerte dio paso al maximato, ¿no? El periodo de 6 años, donde tuvo una influencia tremenda en 3 presidentes diferentes.
Cuando muere Obregón, la histeria provoca que empiecen a culpar a todo el mundo. Los obregonistas primero culpan a Calles y sí consideran que él es responsable. Ahora, formalmente nunca se comprobó y además los Calles y los Obregón habían emparentado. Entonces iba a estar muy difícil que Calles hiciera una cosa así. Es cierto que a Calles le convino, pues porque pudo crear el Partido Nacional Revolucionario y quedarse como verdadero gobernante de este país por encima de presidentes de la República. Pero en realidad nunca se comprobó una cosa así. Y además hay un aspecto muy importante. Cuando ocurre el asesinato, lo primero que decide Calles es: le voy a dejar a los obregonistas la investigación, justamente para que a mí no me echen la culpa, para que ellos descubran qué fue lo que pasó en realidad. Y al final terminaron descubriendo que los únicos responsables eran directos, José de León Toral, y asusado por la Madre Conchita. Oye, también creo que una de las trascendencias, más allá de que iba a haber una reelección, ¿no?, que la Constitución prohibía flagrantemente, iba a ser el primer sexenio en nuestra historia, ¿no? Antes eran cuatrienios y el primer sexenio ahí, que también hubo una modificación en la Constitución. Sí, de hecho son las dos grandes reformas constitucionales de 1927. La primera es que sí se permite la reelección indirecta, lo que Obregón quería. Y lo segundo, que el periodo constitucional va a pasar de 4 años, como señalaba la Constitución de 1917, a 6. ¿Por qué? Pues porque 4 años sin posibilidad de reelegirse es muy poco tiempo para hacer cambios, presentar iniciativas, etcétera. Por eso se necesitan 6. El primer sexenio formal de la historia de México es de 1928 a 1934, el sexenio que iba a gobernar Obregón y que se volvió el sexenio de El Maximato. Ya. Pues mira, fíjate la trascendencia luego de estas cosas. Ay, no, es que luego, ¿para qué se portan mal, no? ¿Para qué se portan mal y hacen pintando fuera de la línea y luego pasan estas cosas? Arno Burkholder, siempre un absoluto placer tenerte por acá, hablando ahora del asesinato de Álvaro Obregón. Me están hablando, sí, de producción, que me parece que tenemos un mensajito para que vean que... tenemos un mensaje aquí de alguien que dice por acá: estoy deprimido. Ah, no, aprovechando, ¿cuándo será el especial de magnicidios en México con Arno? Pues para que vean, ¿no? Ya ven. Para que vean que sí. Empezamos. Para que vean que sí se escucha, ¿no? Se aprende aquí de nuevas cosas del tema de Obregón, ¿no? Y otros magnicidios que hemos tenido, además del de... Pues, bueno, Colosio, difícil, no lo podríamos catalogar como magnicidio como tal, ¿no? Porque nunca fue presidente. ¿O cierto? No, nunca fue presidente, pero recuerde que en las normas del viejo régimen, el destapado del PRI ya era presidente. Sí. Todo lo demás era un trámite. Bueno, era el futuro rey presidente. Mi estimado Arno, siempre un absoluto placer. Pues era prácticamente un rey en esas épocas. Arno Burkholder, siempre un absoluto placer tenerte por acá, como todos los jueves. Y los interesados lo pueden seguir en Twitter, @Clionáutica. Así está en la red social del Pajarillo, @Clionáutica. Y ahí lo pueden encontrar. Y todos los jueves en este programa. Arno, siempre un placer. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.